Buenas tardes. Hoy vamos a grabar la biografía de Lacan de Isabel Rudinesco. Estamos en el capítulo, em, en la tercera parte, en el apartado cuarto, Marienbad, que eh, es un título que hace alusión a una cuestión relacionada con este, la cuestión surrealista. Em, bueno, y bueno, como siempre, pedirles que se suscriban al canal, que den me gusta a los videos, mientras voy buscando aquí para compartir el, la carátula del libro, la carátula, em, la tapa del libro. Y bueno, eso, que se suscriban, que le den me gusta a los videos, así me ayudan, porque además he descubierto que hace una semana más o menos, estoy teniendo muchísimas menos visitas de las que ya tenía, y de las pocas que ya tenía. Eh, no sé qué ha pasado, la verdad. Así que bueno, eh, me ayudan mucho si se suscriben y si le dan me gusta, si comentan. Em, Ahora compartimos. Bueno, entonces, Marienbad, provisto de esa enseñanza, Lacan se dirigió por primera vez a un congreso de la IPA, em, justamente cuando Jones, su presidente, la IPA es la IPA, International Psychoanalysis, a ver, IPA, psicoanálisis, claro, Asociación Internacional de Psicoanálisis. Em, Entonces, Lacan se dirigió a la Asociación Internacional de Psicoanálisis justamente cuando su presidente estaba terminando la liquidación del psicoanálisis en Alemania, aceptando la adhesión de la DGP al Instituto Goering. Freud enfermo se había quedado en Viena y la ciudad de Marienbad, cerca de Austria, había sido escogida para que Ana pudiese ir junto a su padre en caso de urgencia. Bueno, todavía lo tenemos a Freud antes de viajar a Inglaterra, ¿no? Esas altas esferas de la legitimidad freudiana, donde Lacan aportaba su exposición sobre el estadio del espejo, era presa de violentos conflictos que oponían a los partidarios de Melanie Klein y a los de Anna Freud a propósito del psicoanálisis del niño. Los primeros sostenidos por Jones, Anna Freud, no, Melanie Klein,
defendían la necesidad de instaurar un verdadero terreno del psicoanálisis del niño, fundado en técnicas específicas, el juego, el modelado, el dibujo, el recorte, mientras que los anafreudianos querían mantener esa práctica en el campo de la pedagogía y bajo el dominio de los padres, como había hecho Freud con el pequeño Hans. Como todos los grandes innovadores, Melanie Klein había experimentado sus descubrimientos y sus invenciones en el seno de su propia familia, analizando a sus dos hijos y a su hija pequeñita. No hacía, por otra parte, más que repetir el gesto de Freud, que fue el analista de Ana, cuando ésta decidió a los 25 años iniciar su carrera de terapeuta y de didáctica. Sobre un fondo de debate teórico, la comunidad freudiana se entregaba así a batallas internas entre familias que se parecían mucho a tragedias shakespearianas. Y los congresos de la IPA, en el periodo entre las dos guerras, funcionaban como el escenario de un teatro antiguo, donde los príncipes del imperio freudiano venían a expresar sus pasiones ante el público de las diversas sociedades afiliadas. En este contexto, Edward Glover, el hombre más poderoso de la British Psychoanalytical Society, BPS, después de Jones, se reveló como un actor particularmente temible de la batalla Anna Freud kleiniana, que habría de desembocar ulteriormente en las famosas grandes controversias londinenses de los años de guerra. Estoy experimentando la garganta cerrada. eh, Creo que ha sido por una discusión que ha habido hace rato. Nacidos en 1888 en una familia de severos presbiterianos y analizado en el diván de Calabrán, Edward Lover pasó a ser miembro de la British Psychoanalytical Society a su regreso de Alemania. Cuando su hermano murió en 1926, pidió a Jones la autorización de proseguir las funciones de este en el seno del grupo. James Glover, en efecto, había sido ya integrado a la sociedad como didáctico y secretario científico. Edward le sucedió y después fue nombrado presidente del comité científico para llegar en 1934 al puesto prestigioso de secretario del comité de formación de la IPA. Su carácter cáustico y sus talentos de seductor no lograron ocultar la tragedia fundamental que había ensombrecido su vida después del nacimiento en 1926 de su hija mogólica, cuyas anomalías se había negado a aceptar. Donde quiera que fuera, la llevaba con él, lo mismo de viaje que en los congresos de la IPA, en los que la muchacha asistió durante la época de entre dos guerras a las disputas sobre el tratamiento psiquiátrico de los niños. Cuando Melanie Klein publicó su ensayo sobre el análisis del niño, Glover subrayó enseguida la importancia de las innovaciones de la gran dama. No vaciló en decir, no vacilo en decir, escribió, que hará época en la literatura analítica y que merece situarse en el mismo nivel que algunas contribuciones del propio Freud. Tenía razón, Melanie Klein fue, en efecto, la primera desde el interior del freudismo que pensó la cuestión del análisis del niño. Antes de ella, Freud, Hermine von Hugh, Helmut y Anna Freud no habían imaginado que se pudiese abordar directamente al niño por medio de análisis.
o bien se remontaba hasta la infancia de un sujeto a través de la cura de ese sujeto adulto, como hizo Freud para el hombre de los lobos, o bien se utilizaba la mediación parental para acercarse al niño. Los tabús en cuanto a la pretendida inocencia infantil eran tales que, a pesar de los descubrimientos de Freud sobre la sexualidad infantil, se creía que analizar a niños em, se creía que analizar a niños de corta edad sin protección parental conduciría a agravar sus perturbaciones y a deteriorar aún más su personalidad. Y tanto más cuando se tenía la certidumbre de que los niños no eran conscientes de sus perturbaciones y de que con ellos ninguna transferencia era posible por el hecho de su apego a los padres. El golpe de genio de Melanie Klein consistió, pues, en levantar todos los interdictos y romper todas las barreras teóricas y prácticas que impedían fundar el terreno del psicoanálisis de niños sobre el modelo de las curas de adultos. El gesto kleiniano se situaba en la prolongación del de Freud y se comprende por qué Melanie se vio obligada a analizar a sus propios hijos. No tenía otro terreno de experiencia posible, puesto que nadie se había atrevido todavía a poner en cura a los niños. Si Freud fue el primero que descubrió en el adulto al niño reprimido y después el primero que puso en obra la primera cura infantil bajo el control paterno, Melanie Klein fue la primera que localizó en el niño lo que estaba ya reprimido, es decir, el lactante. Con ello propuso no solo una doctrina, sino un marco necesario para el ejercicio de curas específicamente infantiles. Proporcionó al niño un marco analítico apropiado, escribe Ana Segal, es decir, que los horarios de las sesiones se fijan de manera estricta, 55 minutos, 5 veces a la semana. El cuarto está especialmente adaptado para recibir a un niño. No contiene más que muebles sencillos y robustos, una mesita y una silla para el niño, una silla para el analista, un pequeño diván. El suelo y las paredes son lavables. Cada niño debe tener su caja de juego únicamente reservada al tratamiento. Los juguetes son escogidos cuidadosamente. Hay casitas, pequeños personajes masculinos y femeninos, de preferencia de dos tamaños diferentes, animales de granja y animales salvajes, cubos, pelotas, canicas y material, tijeras, cordel, lápices, papeles, pasta de moldear. Además, la habitación debe estar provista de un lavadero, ya que el agua tiene un papel importante en ciertas fases del análisis. Las innovaciones kleinianas tuvieron al principio como punto de partida la gran refundición freudiana de los años 20, marcada por la introducción de un nuevo dualismo pulsional, pulsiones de vida, pulsiones de muerte, y de una segunda tópica, el yo, el inconsciente, el yo, el ello y el superyo, ¿no? Tomaron apoyo después en la cura de Melanie, eh, tomaron apoyo después en la cura de Melanie con Ferenczi, quien la empujó muy pronto a analizar niños, después en la enseñanza de Abraham, su segundo analista, que trabajando sobre la psicosis
y especialmente sobre la melancolía, había localizado el origen de esta en estadios muy precoces de la infancia. Así era, así era como la consideración de la noción de pulsión de muerte y de una tópica donde el inconsciente resultaba preponderante, aliada a un estudio del origen de las psicosis en el adulto, podía abrir la vía al estudio de esas mismas psicosis en el niño de corta edad, de donde el giro efectuado por Melanie Klein en 1935. Después de partir de las psicosis para estudiar la importancia de los primeros años de la vida y en el desarrollo del psiquismo del niño, fue todavía más lejos en la búsqueda de los orígenes, gracias a la refundición freudiana, a fin de describir en los lactantes las primerísimas relaciones de objeto. Se trataba de mostrar que los mecanismos propios de la psicosis existen en todo ser humano en fases diferentes de su evolución. Bueno, aquí en estos párrafos parece haber dejado a Lacan de lado y está haciendo una apología de la propuesta de Melanie Klein, ¿no? Eh, y está bien. Este, me sirve a mí para conocer algo que desconozco, ¿no? Em, entonces se trataba de mostrar que los mecanismos propios de la psicosis existen en todo ser humano en fases diferentes de su evolución. Según Melanie Klein, la dualidad de las pulsiones induce en el origen de la vida de un sujeto una fractura del objeto que se encuentra en el principio de un juego entre el buen objeto y el mal objeto, ya sea parcial como el pecho, los excrementos o el pene, o ya sea total cuando se confunden con una persona. El objeto es siempre una imago, es decir, la imagen de un objeto real que el sujeto ha integrado en su yo, según un mecanismo de introyección para hacerle advenir el estatuto de fantasma. Bueno, esto hay que ver qué papel juega fantasma en esta acepción kleiniana, porque hay que distinguirlo, creo yo, de fantasma en el sentido lacaniano, ¿no? En el sentido que le da Lacan. Durante los 4 primeros meses de su vida, el lactante mantiene con su madre una relación que está mediatizada por el pecho, el cual se vive como un objeto destructor. Melanie Klein dio el nombre de posición paranoide y no estadio a ese momento de la evolución humana relevada después, durante 8 meses aproximadamente, por una posición llamada depresiva, en el transcurso de la cual las fracturas se atenúan. A continuación de esta etapa, el niño es capaz de representarse a su madre como un objeto total. En cuanto a su angustia, en lugar de ser vivida en un modo persecutorio, toma la forma de una obsesión fantástica de destruir y de perder a la madre. En esta teoría, el reino de lo normal era pues idéntico al reino de lo patológico y el uno se diferenciaba del otro por una simple variación de organización. Si la posición paranoide no era superada normalmente,
volvía a aparecer en la infancia del sujeto y luego se perpetuaba y retornaba en la edad adulta, revelando así un estado paranoico o esquizofrénico. Del mismo modo, si la posición depresiva no era rebasada, podía reactivarse en la infancia, después en la edad adulta, para dar lugar a a estados melancólicos. Se me cerró el documento. Bien, así va a empezar Melanie Klein a construir desde el periodo de entre las dos guerras. Se cortó internet. Qué raro, no suelo tener problemas. Hasta ahora me han dado muy bien. Em, entonces, así va a empezar Melanie Klein a construir desde el periodo de entre las dos guerras una doctrina de la estructura del sujeto y de lo imaginario en él que respondía a las interrogaciones de toda una época. Y por supuesto, esas interrogaciones eran también em, em, y por supuesto, esas interrogaciones eran también las de Lacan y las de la segunda generación psiquiátrico-psicoanalítica francesa. Em, Como Melanie, pero por vías diferentes, Lacan había puesto en tela de juicio la doctrina de las constituciones que separaba artificialmente lo normal y lo patológico, como ella había situado la historia de la locura en la del sujeto humano al escoger trabajar en el terreno de la psicosis, como ella intentaba resolver el enigma de la condición imaginaria del hombre, explorando los elementos más arcaicos de la relación de objeto. Como ella, o sea, como Melanie Klein, finalmente abordaba la doctrina freudiana en cuanto corpus constituido al que había que insuflar un impulso nuevo. Pero mientras Melanie Klein efectuaba su refundición en el interior mismo del pensamiento freudiano, con el instrumental conceptual forjado por Freud, Lacan se apoyaba siempre en un saber exterior al freudismo: psiquiatría, surrealismo, filosofía, y es sabido que sin ese recurso constante a una exterioridad, no habría podido, sin duda, leer a Freud como lo leerá a partir de 1936, pues el Freud al que había tenido acceso inicialmente era un Freud académico, era el Freud de la Francia freudiana, un Freud a veces a la Pichon, a veces a la Lowenstein, pero siempre el Freud del yo, de las resistencias y de los mecanismos de defensa, es decir, el Freud de Anna Freud y de la futura ego psychology. Em, bueno, porque el psicoanálisis freudiano, tomado en en alguna, en algún punto, em, se psicologiza porque eh, empieza a trabajar con algo así como
un núcleo. Esto em, en términos de... yo me estoy metiendo en un brete porque no lo tengo muy claro esto, pero em, ya que apareció esto de la ego psychology, las psicologías del yo, em, todas las TCC, las terapias cognitivo-conductuales, la psicología transpersonal, em, la Gestalt, em, todas trabajan con conciencia, es decir, en yo, conciencia, esos conceptos, y em, no distinto del psicoanálisis en Lacan, en donde hay un determinismo por parte del inconsciente, del sujeto, por lo tanto el yo es también algo determinado por ese inconsciente. Em, por lo tanto, en ese punto radica la diferencia entre la psicología del yo y el psicoanálisis de enseñanza de Lacan, ¿no? Quiero decir que puede parecer raro que aquí diga psicoanálisis, Freud, ego psychology, ¿no? Siguiendo esa línea, pero eh, es claramente lo que pasa cuando, por ejemplo, se llega al límite de, en la propuesta de Miller, ¿no? El cuñado de Lacan, eh, el cuñado no, el yerno de Lacan, cuando trabaja con em, la responsabilidad subjetiva en el goce, eso ya le, le supone al yo una voluntad sin la cual no puede avanzar eh, la terapia, ¿no? Bueno, eso no está en Lacan porque eh, el trabajo de Piriquinero, diríamos acá en San Juan, me acordé de Leónidas Escudero, el gran poeta sanjuanino, este, de ir, ese trabajo de Piriquinero, de ir golpeando la veta para extraer las pequeñas piedritas de oro en la montaña. Eh, Se trabaja de esa manera en Lacan para ir em, ubicándose como analista en, en el lugar del otro y produciendo así alguna em, reformulación de esa, de ese algoritmo que sería el inconsciente que asiste al sujeto, del cual el sujeto es un efecto, ¿no? Eh, para ir moviendo al sujeto eh, a un lugar menos sufriente, ¿no? Entonces, eh, nos habíamos quedado con una relectura que hace a partir de 1936 Lacan de Freud, porque
em, eh, hasta, hasta ese momento había tenido una lectura de Freud de la línea futura ego psychology, ¿no? Entonces era por seguir siendo tributario en 1932 de aquel Freud, por lo que Lacan daba el privilegio en su tesis para el tratamiento de las psicosis a un psicoanálisis del yo centrado en las resistencias. Fue también por esa razón por la que siguió siendo impermeable antes de 1937 a las avanzadas kleinianas. Dicho de otra manera, habrá sido necesario, primero, que cumpla a partir de 1936 su segunda lectura de Freud para que pueda, al año siguiente, tomar en cuenta los trabajos de Melanie Klein y percatarse de que, por caminos a la vez paralelos y heterogéneos a los suyos, la gran dama se planteaba las mismas preguntas que él. Estatuto del sujeto, estructuración de las relaciones de objeto, papel arcaico del lazo edípico, posición paranoica del conocimiento humano, lugar de lo imaginario, etcétera. Bueno, de todo esto, estructuración de las relaciones de objeto y posición paranoica del conocimiento humano son eh, cosas a investigar para mí, ¿no? Dice, a este respecto, la toma en préstamo de la noción de estadio del espejo, nacido de los trabajos de Henri Vallon, fue decisiva y puede medirse su importancia por la amplitud de las declaraciones a las que se entregó para borrar el nombre del psicólogo y presentarse él mismo como el único introductor del término. Em, bueno, eh, eh, lo plagió y se dio fama de haber sido el inventor. En ter- en- Vamos a creer aquí lo que dice Ruinesco, ¿no? La historia de las diversas definiciones aportadas por Lacan a ese famoso estadio se despliega en un verdadero folletín. Por lo menos 10 veces hizo de él un comentario apasionado y cuando publicó sus escritos en 1966, afirmó todavía con fuerza que el término había servido siempre de pivote para la elaboración de su sistema de pensamiento. No habíamos esperado ese momento para meditar sobre las fantasías por las que se pretende la idea del yo y si el estadio del espejo fue producido por nosotros, todavía a las puertas de la titulación usual. En 1936, en el primer Congreso Internacional en que tuvimos la experiencia de una asociación que debía darnos muchas otras, no sin méritos estábamos en él. Y añadía en nota, fue en el Congreso de Marienbad, una ciudad checa, 31 de julio de 1936, donde tomó su lugar este primer pivote de nuestra intervención en la teoría psicoanalítica. Se encontrará una referencia irónica
a él en las páginas 184, 185 de esta recopilación, con indicación del tomo de la Enciclopedia Francesa que da fe de las fechas de estas tesis. Habíamos descuidado, en efecto, entregar el texto para la memoria del Congreso. Antes de reconstruir el itinerario tumultuoso de ese texto olvidado, perdido, fundido en otro, después enteramente reinventado en 1949 para un nuevo Congreso de la IPA, es necesario dar una primera definición de esa noción de estadio del espejo, tal como aparece en el enunciado lacaniano entre el 36 y el 38. Un matecito. La frecuentación del seminario de Koyev había llevado a Lacan a interrogarse sobre la génesis del yo por el sesgo de una reflexión filosófica a propósito de la conciencia de sí. Fue así como, lo mismo que Melanie Klein, se vio llevado a una lectura de la segunda tópica que iba a contrapelo de toda psicología del yo. Dos opciones eran posibles. En efecto, a partir de la refundición freudiana de 1920, una consistía en hacer del yo el producto de una diferenciación progresiva del ello, actuando como representante de la realidad y encargado de mantener las pulsiones. La otra, por el contrario, volvía la espalda a toda idea de autonomización del yo para estudiar su génesis en términos de identificación. Dicho de otra manera, en la primera opción se intentaba sacar al yo del ello para hacer de él el instrumento de una adaptación del individuo a la realidad exterior, mientras que en la segunda se le volvía a traer hacia el ello para mostrar que se estructuraba por etapas en función de imagos tomadas del otro semejante, ¿no? Esta segunda elección fue la de Melanie Klein, pero también la de Jacques Lacan, cuando se apropió la noción baloniana del estadio del espejo para transformarla de cabo a rabo. Vallon se adhería a la idea darwiniana según la cual la transformación de un individuo en sujeto pasa por los desfiladeros. Entonces Wallon se adhería a la idea darwiniana según la cual la transformación de un individuo en sujeto pasa por los desfiladeros de una dialéctica natural. En el marco de esta transformación, donde se trata para el niño de resolver sus conflictos, la prueba llamada del espejo era un rito de paso que interviene entre 6 y 8 meses. Permite al niño reconocerse y unificar su yo en el espacio. La prueba específica, la prueba especifica así el paso de lo especular a lo imaginario y después de lo imaginario a lo simbólico.
Esa prueba, Lacan la transforma en estadio o en estadio, es decir, en una posición en el sentido kleiniano en la cual desaparece toda referencia a una dialéctica natural cualquiera, maduración psicológica o progreso del conocimiento. Claro, porque esa maduración natural haría reproducir esta idea entre lo natural y lo patológico, ¿no? Entre lo normal y lo patológico, ¿no? ¿Por qué? Porque todo individuo de la especie humana, en este caso, maduraría de la misma manera eh, y tendría así, lo voy a decir de esta forma, em, imaginario em, y simbólico. A ver, bien, de lo especular a lo imaginario, de lo imaginario a lo simbólico, si todo un individuo normal, humano, pasa por ese desfiladero, especular, imaginario, simbólico, entonces tendría eh, una equivocidad, digamos, eh, una igual eh, desarrollo en cada individuo. En cambio, para Lacan, eh, la particularidad es lo que viene a rescatar, ¿no? Entonces esa prueba Lacan la transforma en estadio, es decir, en una posición en el sentido kleiniano, en el cual desaparece toda referencia a una dialéctica natural cualquiera, maduración psicológica o progreso del conocimiento, claro, como si fuese evolucionista, justamente ahí está lo darwiniano, ¿no? Que permitirá al sujeto unificar su función. Desde ese momento, el estadio del espejo no tiene ya nada que ver con un verdadero estadio, ni con un verdadero espejo, ni siquiera con cualquier experiencia concreta. Se convierte en una operación psíquica, incluso ontológica, por la cual se constituye el ser humano en una identificación con su semejante cuando percibe, siendo niño, su propia imagen en el espejo. El estadio del espejo, en el sentido lacaniano, sería así la matriz para anticipación, por anticipación del devenir imaginario del yo. Es en 1937, en un comentario a una conferencia de Marie Bonaparte, cuando Lacan da su mejor definición, un año antes de incluirla en su texto sobre los complejos familiares. Se trata, escribe, de esa representación narcísica que he intentado exponer en el Congreso Internacional hablando del estadio del espejo. Esa representación explica la unidad del cuerpo humano. ¿Por qué debe afirmarse esa unidad? Precisamente porque el hombre siente del modo más penoso la amenaza de esa fragmentación. Es en los 6 meses de prematuración biológica cuando viene a fijarse la angustia. Mientras Lacan estaba elaborando su primerísima teoría de lo imaginario y concibiendo con Koyev un programa de confrontación entre Freud y Hegel, los conflictos en el seno de la BPS se hacían cada vez más violentos. Ya me olvidé em, que era BPS. Bueno, una asociación psicoanalítica. Melita Smithberg, la hija de Melanie Klein, llegó a Londres en 1932
en el momento en que las tesis de su madre empezaban a hacer escuela. Edward Glover, que las había elogiado, consideraba, sin embargo, que su validación no descansaba, sino en su capacidad de ser utilizadas en el análisis de los adultos psicóticos. Es seguro que esta reserva tenía un objetivo preciso. Se trataba de mantener el terreno de las psicosis en poder de los analistas médicos y de cerrar así el camino al dominio que Melanie Klein, que no tenía formación médica, pudiera tener sobre la sociedad por el sesgo de sus alumnos. Em, no obstante, más allá de esa rivalidad, seguía planteándose el mismo problema fundamental. ¿Cuál era la especificidad de la intervención psicoanalítica en el campo del tratamiento de las psicosis? Esa cuestión, como hemos visto, era también la de Lacan desde el estudio del caso Aimé. Aimé era las hermanas Papin eran las que habían asesinado a este, a su jefa, digamos. Y Aimé era la que se creía una gran literata y no había publicado nunca nada. Ese era el caso de Aimé. Dice, de la controversia se pasó pronto al pugilato cuando Melita, después de un análisis Elia, con Elia Sharpe, emprendió una segunda cura en el diván de Glover, desencadenando con ayuda de este una ofensiva generalizada contra las enseñanzas de su madre. Mierda, se armó la cagada ahí entre madre e hija. Elegida miembro de la sociedad en octubre de 1932, recibió el premio de ensayo clínico por su memoria de candidatura dedicada al análisis por medio del juego de una niña de 3 años. Durante cierto tiempo fue bastante popular entre sus colegas, pero la virulencia de sus posiciones despertó un malestar tanto más grande cuanto que la joven acusaba a su madre de toda clase de infamia. Tan pronto pretendía que ésta le robaba su clientela, como daba a entender que se había atrevido a analizar a niños de menos de 2 años, lo cual constituía un verdadero escándalo. Durante ese tiempo, el conflicto entre la escuela vienesa, dominada por Anna Freud, y la escuela inglesa, ganada por el kleinismo, tomó un giro particularmente vivaz. Cuando William Gillespie regresó a Viena en 1932, después de su análisis con Eduard Hirschman, quedó impresionado por el clima de ostracismo que reinaba en el interior de cada grupo. Nunca había oído hablar, en efecto, de la obra de Melanie por sus colegas vieneses, mientras que ésta se había convertido en una Biblia para los analistas londinenses. Tratando de apaciguar a Freud, que sostenía a su hija, Jones intentó desviar a esta de la lucha contra su rival, llevándola a tomar a Melita como chivo expiatorio. Pensaba poder salvar así la unidad de la sociedad inglesa, deshaciéndose de una opositora que se había vuelto molesta, y asegurar la cohesión de la IPA alrededor de Freud, evitando el enfrentamiento directo
entre Viena y Londres. Ana se negó a prestarse al juego y de todas formas el desencadenamiento del nazismo en Alemania impidió a Jones llevar a cabo semejante política. A partir de 1934, los vieneses empezaron a exiliarse, algunos con la firme intención de establecerse en Inglaterra. Después del Anschluss y del desencadenamiento de la guerra, el conflicto se convertiría en un asunto interno de la British Psychoanalysis Society. Esa era, Psychoanalytical Society. En el Congreso de Marienbad, durante el simposio dedicado a los resultados terapéuticos del psicoanálisis, el enfrentamiento entre todas las partes fue de lo más tremendo. Al tiempo que los anafreudianos se entregaban a un ataque en regla contra los kleinianos, Edward Glover se disociaba públicamente de las tesis de Melanin apoyado por Melita. Los vieneses, por lo demás, no comprendieron inmediatamente la prenda de esa batalla familiar y siguieron durante cierto tiempo situando a Glover entre los kleinianos. Bueno, entonces tenemos a Inglaterra, la Escuela de Psicoanálisis de Inglaterra kleiniana y a la Escuela Vienesa de Psicoanálisis anafreudiana. Y se fue en ese clima donde Lacan tomó la palabra el 3 de agosto a las 3:40 de la tarde durante la segunda sesión científica del Congreso. 10 minutos más tarde, Jones le rogó interrumpir su curso en medio de una frase. Hice de ello una comunicación en forma de congreso en Marienbad en 1936. 1936. Escribirá por lo menos hasta aquel punto que coincidía exactamente con el cuarto top del 10º minuto, en que me interrumpió Jones, que presidía el Congreso en cuanto presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Londres, posición para la que lo calificaba sin duda el hecho de que yo no haya podido encontrarme nunca con uno de sus colegas y de que no haya tenido que darme parte de algún rasgo desagradable de su carácter. No obstante, los miembros del grupo vienés, reunidos allí como aves ante la migración inminente, dieron a mi exposición una acogida bastante calurosa. No di mi trabajo a las actas del Congreso y podrán ustedes encontrar su parte esencial en algunas líneas en mi artículo sobre la familia aparecido en 1938 en la Enciclopedia Francesa, tomo de la vida mental. Al día siguiente salió del lugar para dirigirse a Berlín, después de haber escuchado a Chris decirle, eso no se hace. Se conoce hoy el contenido de esa famosa conferencia perdida. Antes de ir a Marienbad, Lacan había dado a conocer su tenor ante aquel día. Dolto tomó notas fieles y abundantes que confirma que en efecto Lacan retomó después los términos de su exposición en el artículo sobre la familia. La conferencia estaba dividida en numerosas partes. El sujeto y el ye, el cuerpo propio, la expresividad de la forma humana, la libido, la imagen del cuerpo, la imagen del doble y la imagen especular, la imagen del doble y la imagen especular, la libido del destete, el instinto de muerte, la destrucción del objeto vital, el narcisismo
y su lazo con el simbolismo fundamental del conocimiento humano, el objeto recobrado en el Edipo, los gemelos. La discusión entre Lowenstein, Odier, Parqueminey, Paul Schiff, Lagache y Marie Bonaparte incumbía a la comprensión de la segunda tópica y a la noción de adaptación. Lacan afirmaba ya con fuerza esa posición central de su futuro sistema de pensamiento. El hombre no se adapta a la realidad, la adapta a él. El yo crea la nueva adaptación a la realidad y tratamos de mantener la cohesión con ese doble. Se comprende la furia de Lacan y la humillación que resintió cuando Jones le dio la orden de interrumpirse. 30 años más tarde, su ira era todavía tan vivaz que para la publicación de sus escritos, tomó a pechos anotar con exactitud la hora, el día y el lugar donde habían osado cortarle la palabra. Después de haber sido ignorado por Freud cuando él envió, después de haber sido ignorado por Freud cuando el envío de su tesis, he aquí que ahora recibía una verdadera bofetada en su primera entrada en escena en un congreso de la IPA. A los ojos de los grandes discípulos de la época freudiana que en Marienbad se entregaban a sus turbulencias shakespearianas, aquel francesito era simplemente un desconocido. Nadie sabía todavía quién era, nadie había leído la menor línea de sus publicaciones y todos ignoraban que una parte de la inteligencia parisina veía en él a un futuro maestro del psicoanálisis a la francesa. Por más que el giro tomado por Lacan en su Estadio del Espejo fuera en el sentido de la revolución kleiniana, nadie estaba preparado para darse cuenta de ello, ni los kleinianos, ni los kleinianos, ni los anafreudianos. Y el propio Lacan, poco informado de las luchas a que se entregaban los miembros de la familia hipeísta, de la IPA, ¿no? No estaba de lo mejor situado para captar las verdaderas prendas de su propia vía doctrinal. La prueba es que tuvo la impresión perfectamente auténtica de recibir una acogida favorable por parte del grupo vienés. Ahora bien, si este fue el caso, y no hay motivo para dudarlo, el malentendido no podía ser sino ser completo. El malentendido no podía sino ser completo, puesto que sus tesis eran radicalmente antagonistas de las de ellos. Claro, mientras lo freudiano se dirigía a la psicología del yo, la de Lacan eh, proponía la apertura psicoanalítica que después iba a venir, ¿no? Hay que suponer, pues, que la acogida calurosa, si tuvo lugar, fue fruto o bien de simpatías personales nacidas del azar, o bien de un intercambio verbal durante el cual Lacan y sus interlocutores pudieron entenderse sobre un terreno común, por ejemplo, el conocimiento de los textos de Freud, de Anna Freud y de muchos otros más. Lacan los había leído y fue ciertamente apreciado por su erudición por los vieneses, ante los cuales tuvo sin duda la ilusión de ser reconocido por lo que anunciaba. Sin embargo, se sabe hoy que Ana no compartió la opinión de sus compatriotas. Siempre al acecho de las desviaciones que amenazaban, según ella, con desnaturalizar esa doctrina freudiana de la que ella quería representar la pura legitimidad,
Observó aquel día el comportamiento, las actitudes y la manera de hablar de aquel psiquiatra francés que en Marienbad se tomaba ya por Lacan. No le gustó aquel hombre y empezó a desconfiar de sus posiciones. Marcado por el antiparlamentarismo y el nihilismo, Lacan cruzó la epopeya surrealista sin manifestar interés por combate alguno en favor de un ideal de emancipación revolucionaria. Nunca fue comunista, nunca firmó el menor manifiesto, nunca pareció creer en la idea de la libertad humana y sin embargo, la aventura rivaldiana del yo es otro atravesó de un impulso sus primeros escritos. Del mismo modo, la renovación filosófica de los años 30 fue para él un alimento esencial para su lectura de Freud. Así participó en la modernidad literaria y teórica de su época de manera bien extraña, como si ésta no debiera afectar más que a su obra y muy poco a sus maneras de vivir o a sus opiniones, que fueron las de un burgués a la vez conformista y extravagante, cuidadoso de sus ahorros, pero capaz de entregarse en cuerpo y alma a sus pasiones. Bueno, vamos a cortar acá. Ya tenemos más o menos una hora de grabación. Lo vamos a dejar aquí marcadito y nos vamos a ver en la próxima. No se olviden de em, suscribirse al canal, de darle me gusta a los videos y de escribir algún comentario si tienen ganas. Muchas gracias.